Shalom a la clase. Hoy tenemos la clase de la historia de Israel, el módulo 1, y el tema 4, desde Yeshua hasta hoy en la tierra. En Romanos 11:1-5 dice el remanente de Israel, y dice, en ese caso yo digo, no es que Yahweh repudió a su pueblo, Yahweh no lo permita, pues yo mismo soy un hijo de Israel, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yahweh no ha repudiado a su pueblo, al cual escogió de antemano. ¿O no saben lo que el Tanaj dice de Eliyá? Él implora a Yahweh en contra de Israel diciendo, Yahweh, ellos han muerto a tus profetas y derribado tus altares, y yo soy el único que he quedado con vida, y ahora me quieren matar a mí también. Pero ¿cuál es la respuesta de Yahweh? He apartado para mí 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal. Es de la misma manera, en la época presente, hay un remanente escogido por misericordia. En esta clase nosotros vamos a hablar desde el Mesías hasta los tiempos modernos. Vamos a hablar sobre la llegada de Yeshua al Mesías, la destrucción del templo y Jerusalén en el año 70, todo lo que tiene que ver con Adriano y la Aelia Capitolina, y de ahí vamos a avanzar hasta el periodo bizantino, la conquista persa, el primer periodo musulmán, luego las cruzadas, lo que se le llamó el interludio ayubí, el periodo mameluco, el periodo otomano, el mandato británico y desde la creación del Estado de Israel hasta hoy. ¿Qué se entiende por el Estado de Israel? Y luego, algo que se ha dicho principalmente, crecerá una nación a una. Y luego, las campañas del Sinaí en el 56, la guerra de los 6 días en 1967, la guerra de Yom Kippur de 1973, el tratado de paz egipcio-israelí en el año 79, y también entender qué es la OLP, Hamas, ISIS, la guerra del Golfo en el 91, el terrorismo en la actualidad, los desafíos internos del país, la década del 2010 al 2020, la guerra de Gaza y el apoyo de Trump en su tiempo para esto. Bueno, hemos recorrido, y comenzando la clase, hemos recorrido la historia de la humanidad siguiendo los pasos de personas como Adán y la caída en el huerto del Edén, luego Noaj y la caída de la humanidad y el diluvio universal, para encontrarnos con Abraham y las promesas que siguieron a Isaac y luego a Jacob y sus hijos. Entramos en Egipto y salimos con Moshe, y luego con Yahoshua se conquista la tierra prometida. Le sigue un periodo de legisladores llamados jueces, para luego pasar el periodo de los reyes, quienes entre Saúl y David y Salomón se convirtieron en el reino unido de Israel, para luego dividirse y llegar a ser expulsados, en primer lugar el reino del norte por los asirios y luego el reino del sur por el año 70 por los babilonios, y permanecer hasta la venida del Mesías y ser expulsado en el primer siglo y destruido el templo en el año 70 de la era común, con la final expulsión y prohibición de volver al Eretz Israel por largos años. La llegada del Mesías marca un nuevo periodo que habla en estos 2000 años hasta la anunciada parusía, es decir, la segunda venida de la gloria y majestad. Y todo está pasando en la tierra de Israel, como ha sido declarado en la Escritura. Este último periodo de más de 2000 años en nuestra era, en el cual se ha desarrollado la civilización humana, comprendido entre los periodos del Imperio Romano,
Baja y Alta Edad Media, Renacimiento, Era Moderna, Era Actual, en la que nos enfocaremos en la historia principalmente de qué ocurrió y qué pasó en la tierra de Israel. Luego, en el próximo capítulo, el pueblo de Israel, judío y el desarrollo de una iglesia separada de todo lo que le correspondía a la Torá, creando una teología del reemplazo que ha mutilado las acciones del Ruach HaKodesh, suplantándolas con asimismo emocionalismos, incluso prácticas paganas. Y la pregunta frente a todo esto es tener la mayor cantidad de información y sobre todo saber la historia, los acontecimientos que han ocurrido y así darse cuenta de muchos horrores que se han cometido. Antes de remontarnos en este largo periodo, desde el Mesías hasta los tiempos modernos, vamos a hablar principalmente que Yeshua, el Mesías, vivió sobre la tierra. Y tenemos que hacer algunas referencias que nos deben llevar a un análisis más profundo de lo que está pasando en la actualidad y corresponde a algunos antecedentes bíblicos y sobre todo lo que nos debe poner sobre alerta cuando queremos profundizar en la raíz hebrea. Ya hemos dicho que Shorashim, raíces, son aquellos que sustentan cualquier árbol y por lo tanto no se puede comprender la Escritura si no se es sabio y entendido en aquello que dice la Escritura. Por lo cual, durante muchos años, desde los padres de la Iglesia, así supuestamente llamados, y lo dejo entre comillas, porque en realidad es una aberración hablar de padres donde nada han hecho, o mejor dicho, donde han desvirtuado completamente todo. La salvación y redención fue hecha a través de Yeshua por Elohim Yahweh, por lo que eso no tiene sentido de que se hable de padre, por lo cual estos mismos crearon una religión pagana basada en el helenismo, adoradores del Sunda y domingo, día del sol hasta hoy, haciendo inválida todas las promesas del Eterno a su pueblo Israel, guiando a ciegos por ciegos y llevándolos por doquier doctrina, arrastrándolos con gran maestría a sus propios sepulcros. Y no solo en la iglesia romana, sino también la que continuó, que es la iglesia cristiana evangélica, que ha seguido el mismo paganismo hasta hoy. Otro tema relevante en este estudio está el conflicto árabe-israelí, el cual se remonta más allá del año 1948, cuando se formó la nación de Israel. Toda esta parte desde un punto de vista histórico, y no solamente en estos últimos años, sino que también podemos llevarlo desde el tiempo del Shem, Ham y luego Isaac e Ismael, y también al tiempo de Jacob y Esaú. ¿Qué queremos decir? Todos estos conflictos y todos estos problemas parten en relación a las familias y a las familias que conformaron a Sem y Ham, o a las familias que formaron Isaac e Ismael, o las familias que formaron Jacob y Esaú. Y posteriormente la constante guerra de la tierra de Canaán, después que el Eterno diera al pueblo de Israel toda la extensión que hoy corresponde desde el río Éufrates hasta la ribera del Nilo. Esta tierra, que tiene varias ventajas estratégicas, comerciales y de riquezas, ha sido y será la tierra que fue entregada a Abraham, Isaac y Jacob y al pueblo de Israel, por lo cual las demandas por ella siempre serán un tema mundial. Por eso ahora vamos a resumir un poco el tiempo. Más adelante siempre vamos a estar tocando los temas, pero la llegada de Yeshua el Mesías. Entre los años 6 al 4, antes de la era común, y eso principalmente hoy día con los registros más o menos más cercanos, en el Moadim o la convocación de Sukkot, en el mes séptimo del calendario hebreo, tuvo lugar el nacimiento de Yeshua, precedido por una gran revuelta judía contra Herodes y su hijo Arquelao, a quien Roma destituyó eventualmente, decidiendo no conceder más a ninguno el título de rey de Judea.
Tal decisión abrió el camino para la introducción de la figura de un procurador romano, que vino a ser como los ojos del emperador y su brazo extendido en la tierra de Israel. En el seno de este periodo histórico, preñado de cambios políticos importantes en el imperio que afectaron la vida nacional judía, nació Yeshua, el que sería declarado por el Eterno, como nos ha sido dicho, Adón y Mashiach, Señor y Mesías. El día de su nacimiento coincidió milagrosamente con la fiesta de Sukkot, cuando se construían pequeñas cabañas de materiales que provenientes de la tierra y que tiene lugar en el 7º mes del anuario bíblico, aproximadamente en el 9º o 10º mes, que en este caso viene a ser septiembre y octubre, del calendario romano actual, y no como se ha hecho creer a la Iglesia cristiana, que fue en diciembre 25, que es una fiesta en honor al sol invicto, por lo cual muchas personas pensando en esto podrán sacar sus conclusiones sobre la verdadera naturaleza del engaño. Ni menos nació en un pesebre, puesto que esto también es una aberración histórica y cultural, entendiendo principalmente que él estaba en una sucá, en una cabañita. Yeshua, por lo tanto, nació en una sucá y fue censado como descendiente de la casa de David, circuncidado a los 8 días en Betlehem y presentado en el templo de Jerusalén 32 días más tarde, según la Torá de Moshe, para todo primogénito que abre la matriz. Por lo cual, para hacer mayor hincapié, su vida fue de acuerdo a la Torá, y además de eso vivió desde su más temprana infancia hasta su muerte y resurrección una vida plenamente judía. Como es evidente de la situación política de aquellos días, Israel fue un país ocupado por fuerzas extranjeras que intentaron imponer los principios grecorromanos en la vida nacional. Este hecho debe ser mantenido en mente todo el tiempo que leamos el documento conocido como el Brit Hadashah o Pacto Renovado, que tomó un nombre que fue Nuevo Testamento. Debemos recordar también que en aquella época el judaísmo era pluralista y existían muchos grupos, escuelas y sectas, todos convencidas de que su causa era correcta, aunque los dos grupos más importantes y conocidos históricamente eran los saduceos y fariseos. Debido a la presencia romana, la corrupción política en el país no se hizo esperar. Roma impuso sacerdotes que no eran de la familia sacerdotal. Y esto no significa que todos los kohanim sacerdotes fueran corruptos, pero significa que el sistema sacerdotal bajo el dominio romano se había corrompido. Aquellos sacerdotes impuestos por Roma, o quienes adquirieron el puesto con sumas de dinero o ardides políticos, no conocían las leyes del templo, ni sabían cómo oficiar, ni tenían la motivación apropiada para estar en tan sagrada posición. Además, se debe señalar que este templo construido por Herodes no contenía el arca de la alianza, por lo que se había convertido en un lugar de ritualismos y formas adoptadas por las clases religiosas de ese momento. El tiempo en el cual nació el Mesías Yeshua se vivía bajo el reinado de los romanos e Israel. Solo estaba el territorio del reino del norte, gobernado por Herodes. Aunque muchos de los líderes judíos eran muy religiosos, en realidad no conocían Elohim. Cuando Yeshua vino a revelarles al Padre, no lo recibieron, desecharon a la preciosa piedra del ángulo que envió Elohim, como dice en Salmo 118, 22, por lo cual volverían a sufrir el destierro. Yeshua había advertido y les dijo: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles goyim se cumplan. Y esto lo dice en Lucas 21, 20, 23 y 24.
Elohim había hablado. Si la gente hubiera escuchado, no habría sido tomado por sorpresa, pero aún así no quisieron escuchar. Por eso comienza la destrucción del templo y Jerusalén a partir del año 70. Se intensificó el conflicto entre judíos y su gobernante romano. El historiador romano Tácito cuenta que los judíos soportaron la situación hasta que Gesio Floro fue procurador. Al levantarse los judíos contra el ejército de Floro, se hizo inevitable la guerra. Nerón ordenó entonces a Tito Flavio Vespasiano que apaciguara a los judíos, y Vespasiano logró someter la zona norte de la tierra de Israel, que ya era conocida como Samaria, y mantener a raya el resto del país, salvo Jerusalén, Masada y 2 fortalezas más. Por aquellos días se suicidó Nerón y se desató una guerra civil en Roma. Galba, Otón y Vitelio se sucedieron como emperadores. Más tarde, las legiones orientales de Roma proclamaron emperador a Vespasiano y Vitelio fue asesinado. Luego de poner la guerra con los judíos en manos de su hijo y Tito, Vespasiano se embarcó para Roma. En el año 70, Tito sitió a Jerusalén. En 5 meses murieron más de 1 millón de judíos. El 6 de agosto, las fuerzas romanas, para entender un poco la fecha aproximada desde el punto de vista del 6 de agosto de nuestra época, las fuerzas romanas irrumpieron en el templo y tal como lo había profetizado Yeshua, no quedó piedra sobre piedra. Luego de incendiar Jerusalén, Tito se dirigió a Roma para celebrar con su padre su victoria, aunque algunos de los judíos huyeron a Masada y el Estado judío dejó de existir. Entre el año 72 y 74, Masada cayó ante los ataques del gobernador romano Flavio Silva. Y aquí pasaron algunos años hasta el año 132. Y aparece Adriano y la Aelia Capitolina. En el año 132 ya había pasado un siglo, ya los apóstoles ya habían muertos, quedaban solamente algunos que estaban avanzando, y entendamos más o menos la historia que en el siglo II, en el año 132, el emperador Adriano prohibió la circuncisión y la observancia del Shabbat, e hizo planes para construir un templo de Zeus. Tales acciones llevaron a Simón Bar Cobés a iniciar otra revuelta, que pronto fue sofocada por Adriano. Y pasó el año 136 después de sofocar la revuelta. Adriano reconstruyó Jerusalén y la llamó Aelia Capitolina, prohibiendo a los judíos entrar en la ciudad bajo pena de muerte. Tal edicto estuvo vigente durante unos 500 años. Pasaron siglos, el siglo II, el siglo III, y nos ubicamos ahora en el periodo bizantino, que fueron del año 324 al 638, y en el año 324 Constantino logró unir al imperio romano bajo su mando. En el 330, después de la era común, la capital del imperio pasó de Roma a Bizancio, cuyo nombre se cambió a lo que hoy es Estambul, pero en ese tiempo se llamaba la ciudad de Constantino o Constantinopla, en honor al emperador. Cuenta la tradición que, frente a una guerra, Constantino se convirtió al cristianismo luego de haber tenido una visión en la que vio una cruz y oyó una voz que le decía: por este signo vencerás. En este hecho, supuestamente Constantino proclamó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, pero fue quien más llevó hacia el paganismo y sobre todo su creencia en el dios Mitra, que era principalmente el dios Sol. Y además hizo varios cambios, como fue el día de la adoración, rechazar por completo la Torá, y más que nunca Constantino tuvo una real conversión, y más que nunca Constantino
no tuvo una real conversión. Más bien, él convirtió a la religión cristiana a su fama y forma de ser, creando en realidad las bases de la forma de rituales, la creación del clero romano, la forma de sus catedrales y edificios. Por lo tanto, el cristianismo se convirtió a Constantino. Su madre, la emperatriz Helena, madre de Constantino, comenzó a restaurar la ciudad de David, es decir, Jerusalén, y ella, de acuerdo a lo que pensaba, localizó sitios de la tradición cristiana, sobre los cuales constituyó santuarios. Helena y Macario, obispo de la ciudad, construyeron la iglesia del Santo Sepulcro, en el lugar donde se creía que Yeshua había sido sepultado, por lo que todo el país podía verse iglesias bizantinas, e incluso hoy gente va a lugares que nunca fueron los que la Escritura nos dice. Pero ella, como madre del emperador, impuso de acuerdo a sus propios paganismos estos lugares, levantando estos templos y lugares llamados sagrados. Y en este punto me quiero detener muy firmemente y apoyado en la Escritura. El Mesías y ninguno de sus apóstoles propuso la creación de una religión cristiana, tampoco el sistema clerical establecido hoy tan difundido, ni menos la creación de edificios rituales u otra cosa. El Mesías vino a establecer el reino de los cielos en la tierra, establecer y restaurar la relación con el Abba Kadosh, el Padre Eterno. Por lo cual, dentro de estos estudios iremos confirmando que todo lo construido hoy es solo una imagen de los cultos paganos. En el siglo V, continuando con la historia, se dividió el Imperio Romano y la mitad oriente se convirtió en el Imperio Bizantino, cuya capital siguió siendo Constantinopla. Roma quedó como capital de la zona occidental del imperio. En ese mismo siglo, se le permitió a los judíos orar en el monte del templo durante Tish B'Av, que se considera el aniversario de la destrucción del templo. A mediados de ese mismo siglo, Jerusalén fue reconocida como territorio patriarcal con el mismo rango que Constantinopla, Alejandría, Roma y Antioquía. Luego el culto al templo de Jerusalén es un culto pagano, en el cual las personas piensan que al estar frente a ese muro están más cerca de Elohim. Además, millones de personas se reúnen frente a ese muro con la esperanza de ser escuchados. Incluso ponen papelitos que son peticiones, plegarias, acciones de gracia, como lo hacen también los católicos y otros grupos a sus propias imágenes. Avanzamos en los siglos, llegamos al siglo VII, viene la conquista en el año 614 de los persas que conquistaron la tierra, masacraron al pueblo y destruyeron las iglesias. En el año 629, el emperador bizantino Heraclio nuevamente reconquista Jerusalén. Y aquí empiezan los primeros periodos musulmanes, el 638 al 1099. 9 años después, los musulmanes tomaron el poder. Durante ese periodo, tanto los judíos como los cristianos romanos disfrutaban de libertad de culto. Muchos judíos volvieron a Jerusalén. La dinastía Omeya reinó del año 660 al 750, y aquí se produce el famoso viaje del profeta Mahoma de la Meca a Jerusalén sobre supuestamente un corcel alado llamado Al-Burak. Resultó en que el monte del templo llegara a ser un santuario musulmán. En el siglo VII, el califa Abd el-Malik ordenó que en el monte del templo se construyera la mezquita conocida como la Cúpula de la Roca. Y de este modo, Jerusalén se convirtió en la tercera ciudad sagrada del Islam. Los árabes fundaron una sola ciudad, Ramla, que en el siglo VIII Solimán elevó al rango de ciudad capital. Y de aquí viene el periodo de aproximadamente 250 años o 200 años de las cruzadas. En el año 1099, luego de acudir al llamado del Papa Urbano II, los cruzados atravesaron toda Europa para liberar
los lugares sagrados del poder de los musulmanes. Después de sitiar a la ciudad de Jerusalén durante 5 semanas, entraron a ella, convirtiéndola en la capital del reino cruzado de Jerusalén. Nobles y burgueses cristianos de Europa fueron a establecer en Jerusalén, convirtiendo las mezquitas en iglesias y construyendo nuevos monasterios e iglesias. Durante los 88 años siguientes, no se les permitió ni a los judíos ni a los musulmanes vivir en Jerusalén, solamente podían visitarla. Luego se produce lo que se llama el interludio ayubí. En el año 1187, Saladino, o Salahadín, fundador de la dinastía Ayubí, tomó Jerusalén, destruyó la cruz que estaba sobre la cúpula de la roca y convirtió las iglesias en mezquitas. Permitió el retorno de los judíos a Jerusalén y ellos acudieron desde el norte de África, Francia e Inglaterra, para establecer junto con los judíos que ya estaban en Jerusalén. En 1192, Ricardo Corazón de León y Felipe Augusto de Francia restauraron el reino cruzado de Salahadín, que había conquistado. Jerusalén fue dividida, quedando el monte del templo y las mezquitas en manos de los musulmanes, mientras que el resto de la ciudad quedaba en poder de los cristianos. En 1244 los cruzados perdieron la ciudad. Luego viene el periodo mameluco, que va del 1260 al 1517. En el año 1260, Jerusalén fue conquistado por los mamelucos, regimientos militares del Asia Central, que eran los nuevos gobernantes de Egipto. Los mamelucos establecieron madrasas o institutos de instrucción religiosa y hosterías para estudios y peregrinos de musulmanes. Luego vino el periodo otomano, en el 1517 al 1917. El Imperio Otomano, que incluía Constantinopla, el Asia Menor y algunos territorios de Europa y los Balcanes, Egipto y Siria, en el año 1517, conquistó lo que ya era conocido como Palestina. Jerusalén, que había estado en manos de los mamelucos, cayó en poder de los turcos otomanos. En este tiempo, el sultán Solimán el Magnífico ordenó la construcción de los muros que todavía rodean a Jerusalén. Después de la muerte de Solimán, las comunidades judías se consolidaron aún más al construir el barrio judío a lo largo de la Puerta de Sion. Se establecieron centros de erudición judíos en Jerusalén y Safed. Los cristianos se dividieron en varias comunidades orientales. En 1832, Mehemet Ali, Pasha de Egipto, dejó sin árboles la Tierra Santa a causa de tantos barcos que ordenó construir. Sin embargo, Jerusalén se abrió a la influencia de la cultura occidental al permitir al Pasha el establecimiento de escuelas, misiones cristianas y consulados extranjeros, así como la realización de expediciones arqueológicas. A fines del siglo XIX surgió en Europa un movimiento político conocido como sionismo, cuyo objetivo era crear nuevamente una patria para los judíos. Los judíos que huían de Europa Oriental y de Rusia tan pronto como llegaban a la tierra de Abraham adoptaron la visión de Teodoro Herzl de crear un Estado libre para los judíos. El primer congreso sionista tuvo lugar en 1897. Luego comienza el famoso mandato británico. El 9 de diciembre de 1917 llegaron a su fin 400 años de gobierno otomano. 2 días después, el mariscal de campo británico Allenby entró en la ciudadela y Jerusalén fue declarada capital del país. La declaración de Balfour prometía el establecimiento de una patria para los judíos. Tanto en 1920 y 1929 hubo violentos choques entre árabes y judíos. Entre 1930 y el 39 los árabes se sublevaron, iniciándose las hostilidades entre árabes y judíos para obtener el control de Jerusalén. Entre 1939 y 1945 conocemos la historia. 6 millones de judíos fueron asesinados sistemáticamente por órdenes de Adolf Hitler. Después de la Segunda Guerra Mundial, la opinión mundial favoreció ampliamente la creación de un Estado judío. Hacia noviembre de 1947, la tensión entre árabes y judíos era tal
que las Naciones Unidas decidieron intervenir, poniendo fin al mandato británico y declarando a Jerusalén Patrimonio de la Humanidad. Se sometió al voto en las Naciones Unidas y se decidió con 33 votos a favor y 13 en contra dividir en dos la zona de Palestina al oeste del río Jordán, un sector para los árabes y otro para los judíos. Los judíos aceptaron el plan, pero los árabes lo rechazaron. Y de aquí en adelante podríamos hablar de la historia actual a partir del 14 de mayo de 1948. En Isaías 66:7 se hace mucha referencia porque dice: antes de que estuviese de parto, ella dio a luz, antes de que vinieran sus dolores, parió un hijo varón. ¿Quién ha oído semejante cosa? ¿Quién alguna vez ha visto semejantes cosas? ¿Nacerá un país en un día? Ahora se cuestiona bastante esta cita bíblica en relación que hay detractores que piensan que esto no fue por voluntad de Yahweh, sino que porque históricamente a partir de una serie de acontecimientos que fueron la creación del sionismo, la declaración de Balfour, la intervención de los Rothschild, conocidos banqueros, no es legítima y que su existencia es debido a incluso a masones u otros grupos de interés. Lo cierto es que desde que el Estado de Israel existe como una multietnicidad, ha podido surgir en los últimos años creando una economía y generando conocimiento y realizando acción en favor de la sociedad más que cualquier otra. Entonces, ¿crecerá una nación a una? Es decir, ¿crecerá una nación de una sola vez? Esta profecía se cumplió en el nacimiento del Estado de Israel. David Ben Gurión, a las 4 p.m. del 14 de mayo de 1948, leyó la proclamación de independencia de Israel a los líderes judíos reunidos en el Museo de Arte Moderno de Tel Aviv. Varios nombres se surgieron para el nombre de esta recién nacida nación. Unos le llamaron Yahudá, otros llamaron Sión y finalmente otros llamaron Eretz Israel. El voto fue a favor de la sugerencia de David Ben Gurión y Israel. Después de 2000 años, los israelitas finalmente habían reclamado la tierra prometida. El gran problema ahora era si ellos podían defenderla, y como hemos visto y vivido, lo han podido con la ayuda de Yahweh. El 14 de mayo de 1948, al retirarse los británicos, los judíos proclamaron la independencia del Estado de Israel. Al día siguiente Israel se vio atacada por Irak, Líbano, Siria, Jordania y Egipto. Para el mes de diciembre Israel había confirmado su independencia. Aunque las tropas jordanas permanecieron en la ribera occidental, los territorios bíblicos de Judea y Samaria, Egipto retuvo la franja de Gaza con el cese del fuego declarando en el año 1949. La ciudad de Jerusalén fue dividida. Jordania retuvo todos los santuarios comprendidos dentro de los muros construidos por Solimán. A los judíos no se les permitió más la entrada a la antigua Jerusalén. Durante los 7 años siguientes, Israel se dispuso a recibir a más de 800.000 inmigrantes provenientes de 102 países. Las condiciones de vida eran precarias, pero al final los judíos tenían una patria. Ya para 1957 secaron las zonas pantanosas del valle de Ula, que habían sido focos de malaria, y las aguas del mar de Galilea comenzaron a fluir hacia el sur mediante una gran red de tuberías. Con esto el árido Negev cobró vida. 2 personas que guiaron a Israel hacia la independencia pasaron a ser los líderes del país. David Ben Gurión, presidente de la agencia judía, fue el primer ministro, y Chaim Weizmann, presidente de la Organización Sionista Mundial, fue designado el primer presidente del país. El 11 de mayo de 1949, Israel ocupó su lugar como el 59º miembro de las Naciones Unidas. De ahí viene la campaña del Sinaí en 1956. En 1956, durante la campaña del Sinaí,
Israel obtuvo una rápida victoria sobre Egipto, habiéndose garantizado la libre navegación por el estrecho de Tirán y el golfo de Áqaba. Israel retiró del Sinaí sus tropas. Más tarde, sin embargo, los egipcios volvieron a movilizar sus tropas hasta la frontera de Israel. La decisión de las Naciones Unidas de apostar una fuerza de emergencia de la ONU a lo largo de la frontera entre Israel y Egipto y el compromiso egipcio de permitir la libre navegación en el Golfo de Eilat llevaron a Israel a aceptar una retirada por etapas. En noviembre del año 56 a marzo del 57, de las áreas conquistadas y algunas semanas antes. Se abrió así el paso por el estrecho de Tirán, permitiendo a Israel desarrollar su comercio con los países del Asia y África Oriental, así como importar petróleo del Golfo Pérsico. Luego pasamos al año 1967, la conocida Guerra de los 6 días. La llamada Guerra de los 6 días se inició el 5 de junio de 1967. Dado que los países árabes vecinos se preparaban a destruirlo, Israel invocó su derecho inherente de defensa propio, lanzada el 5 de junio de 1967. Un ataque preventivo contra Egipto en el sur, seguido por un contraataque a Jordania en el este, y la expulsión de las fuerzas sirias atrincheradas en las alturas del Golán en el norte. En solo 6 días Israel ocupó Judea, Samaria, Gaza, tomó las alturas de Golán y por primera vez desde la revuelta de Bar Kokhba, 18 siglos antes, hizo que Jerusalén, una sola ciudad, bajo el control de Israel. Por fin los judíos podían entrar por las puertas de Jerusalén. Luego, en el año 1973, durante la celebración de Yom Kippur, el más importante de los días sagrados de los judíos, Israel fue atacado en las fronteras con Siria y con Egipto. Después de 3 semanas, las fuerzas israelíes lograron repeler a sus agresores, se firmaron los tratados de cese de hostilidad entre Israel y Egipto y entre Israel y Siria. Y luego vino el Tratado de Paz egipcio en el año 1979. En marzo del año 1979, Israel y Egipto firmaron un histórico tratado de paz mediante el cual los israelíes devolvían a Siria a Egipto. Devolvían el Sinaí a Egipto. El 6 de junio de 1982, Israel inició la operación de paz para Galilea, a fin de expulsar del territorio libanés a la Organización para la Liberación Palestina, OLP, que era una constante amenaza para las colonias judías en el norte de Israel. Ahora, ¿qué es OLP, Hamás e ISIS? La organización Abu Nidal se formó en el año 1974. Tras abandonar su fundador, la Organización para la Liberación Palestina, OLP, y abogar por la destrucción de Israel a través de la lucha armada, sus numerosos atentados contra los intereses israelíes y los interminables secuestros de aviones, antes de que se generalizasen las medidas de seguridad actuales, fueron la pesadilla de las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia del mundo entero. Se forma Hamás, que se fundó a mediados del año 80, como oposición a la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, de Yasser Arafat, e incluso se especuló que se financió especialmente con dinero del gobierno israelí para elevar un contrapeso a la OLP, algo que hoy día se rechaza por todas las partes con vehemencia. A diferencia de la OLP, jamás niega a Israel su derecho a existir. Su emblema muestra la cúpula de la roca en Jerusalén y el contorno del territorio de Israel y la franja de Gaza y Cisjordania como un solo Estado palestino. ISIS, conocidos también como el Estado Islámico, que es Ad-Dawla al-Islamiyya, también conocido como Estado Islámico de Irak y el Levante. Este Estado Islámico de Irak y Siria es un grupo terrorista paramilitar insurgente de naturaleza fundamentalista y yihadista,
que sigue una doctrina heterodoxa del Islam suní, formada por radicales fieles a Abu Bakr al-Baghdadi, que en junio de 2014 autoproclamó el califato desde la ciudad iraquí de Mosul, pidiendo lealtad a todos los musulmanes. El grupo ha sido designado como una organización terrorista por la Organización de las Naciones Unidas, así como por diversos países en particular. El Daesh es conocido ampliamente por sus videos de decapitaciones y otro tipo de ejecuciones, tanto de soldados como civiles, y hasta el periodista y miembro de la ayuda humanitaria, así como para la destrucción de lugares históricos de herencia cultural. Las Naciones Unidas considera al Daesh responsable del abuso de los derechos humanos y crímenes de guerra. Daesh también lleva a cabo una limpieza étnica de gran proporción al norte de Irak. Daesh se originó como Jamaat al-Tawhid wal-Jihad, donde su alianza con Al-Qaeda participaron en la insurgencia iraquí desde que las tropas de Occidente invadieran Irak en el año 2003. El grupo se autoproclamó como califato y se autodenominó como el Estado Islámico en el año 2014. Como califato, proclamó su autoridad sobre todo el mundo musulmán en materia religiosa, política y militar. Ahora, algunas fuentes lo llegaron a considerar el protoestado, ya que en su época de máxima expansión territorial controló un vasto territorio entre Irak y Siria, con ciudades como Mosul, Al-Raqqa, hasta el 17 de octubre del 2017, cuando fuerzas de la coalición recuperaron la ciudad iraquí. La primera ciudad que llegó a controlar el Daesh en Irak fue Faluya en enero del 2014. Faluya fue finalmente reconquistado por el ejército iraquí apoyado con ataques aéreos de Rusia el 17 de junio del 2016, tras varias semanas de ofensiva militar. Luego viene la Guerra del Golfo en 1991. En enero de 1991, cuando se inició la guerra entre Irak y una coalición de naciones dirigida por los Estados Unidos, Irak lanzó cohetes teledirigidos contra Israel. Aunque Israel no era parte del conflicto y a instancia de los Estados Unidos tampoco respondió a los ataques. Esa crisis del Golfo Pérsico llegó a su fin aproximadamente 6 semanas después. ¿Qué entendemos por el terrorismo en la actualidad? El terrorismo árabe y palestino se inició décadas antes de la independencia de Israel y continúa hasta ahora. Durante las 2 décadas anteriores a la Guerra de los 6 días, miles de ataques terroristas causaron una multitud de víctimas israelitas. La fundación de la OLP en 1964 colocó a esa organización a la cabeza de la acción terrorista. Durante la década del 70 y 80, las varias organizaciones integrantes de la OLP lanzaron numerosos ataques dentro de Israel y en el exterior. Uno de los más notables fue el asesinato de 11 deportistas israelitas en la Olimpiada de Múnich en 1972. A pesar del compromiso asumido por los palestinos en 1993 de renunciar al terror, sentando así las bases del proceso de paz palestino-israelí, los ataques continuaron y aún se intensificaron seriamente desde septiembre del año 2000, causando la muerte de centenares de israelíes y dejándolos miles de heridos. ¿Cuáles son los desafíos internos del Estado de Israel? Durante las décadas del año 80 y 90, Israel absorbió más de 1 millón de migrantes, principalmente de la ex Unión Soviética, de la Europa Oriental y de Etiopía. El aflujo de tantos nuevos consumidores y de mano de obra cualificada y no cualificada impulsó la economía hacia un periodo de aceleración y expansión. El gobierno que subió al poder después de las elecciones del Knesset del año 84 estaba formado por los 2 mayores bloques políticos, llamados el laborista o izquierda centro y el Likud, derecha y centro. En 1988 fue reemplazado por una coalición dirigida por el Likud, a la que sucedió en 1992
una coalición de bloque laborista con otros partidos pequeños de centro-izquierda. Después del asesinato del primer ministro Isaac Rabin en 1995, se llamó a nuevas elecciones en 1996. Y estas fueron elecciones directas para el cargo del primer ministro, subiendo al poder Benjamin Netanyahu, que formó una coalición encabezada por el Likud. Cada año Israel lleva a cabo un acto conmemorativo especial en el aniversario del asesinato del primer ministro Isaac Rabin, cometido el 4 de noviembre del año 1995 por un extremista judío. El asesinato sumió al país en un profundo duelo por el soldado estatista que pasó de la frente de batalla a las lides políticas para conducir a la nación por el camino de la paz. En 1999, Ehud Barak, líder del partido Un Israel centro-izquierda, fue elegido primer ministro y formó un gobierno de coalición que cayó en diciembre del 2000. Ariel Sharon, líder del Likud, fue el primer ministro desde el comienzo del 2001 hasta que quedó impedido por un ataque de apoplejía en el 2006. Ehud Olmert, líder del partido Kadima, formado por Ariel Sharon, en noviembre del 2005 le sucedió como primer ministro. Después de la dimisión de Ehud Olmert, Benjamin Netanyahu fue elegido el primer ministro en las elecciones de 2009 y formó el gobierno de coalición de amplia base. Cada gobierno se esforzó por lograr la paz, el desafío económico y la absorción de los inmigrantes de acuerdo a sus propias convicciones políticas. La década del 2010 al 2020, tras el fracaso de las negociaciones Israel y Palestina de Camp David y la controvertida visita en septiembre del año 2000 de Ariel Sharon, estando entonces el líder de la oposición de derecha, a la explanada de la mezquita de Jerusalén, estalla la segunda intifada. Los militares israelíes ocupan nuevamente las principales ciudades autónomas de Cisjordania y luego comienzan en marzo del 2000 las ofensivas más grandes en Cisjordania, desde 1967. Israel levanta un muro de separación con Cisjordania para impedir la entrada de kamikazes palestinos. Y en septiembre de 2005, Israel se retira de la Franja de Gaza e impone un bloqueo sobre el territorio y después de que el movimiento islamita Hamas toma el control del enclave palestino. La guerra de Gaza, para entenderla, desde el 27 de diciembre de 2008 al 18 de enero de 2009, Israel lanza una ofensiva para poner fin a los disparos de cohetes desde la Franja de Gaza y mueren unos 1.440 palestinos y 3 israelíes. El 14 de noviembre del 2012, Israel lanza una operación para asesinar al jefe militar de Hamas, Ahmed Jaabari. En 8 días de bombardeos selectivos mueren 174 palestinos y 6 israelíes. El 8 de julio del 2014, Israel lanza una operación contra la Franja de Gaza para impedir los disparos de cohetes y destruir los túneles cavados desde el enclave palestino. Esta guerra, la más larga y más devastadora de las 3 operaciones y en el enclave desde el 2008, dejó 2.251 muertos palestinos, y en su gran mayoría civiles, y 74 muertes israelíes, casi todos soldados. En marzo de 2015, Benjamin Netanyahu, al frente del gobierno desde 2009, triunfa en las legislativas y forma el gobierno considerado más a la derecha de la historia del país. El 6 de diciembre del 2017, el presidente estadounidense Donald Trump reconoce Jerusalén como capital de Israel y provoca la indignación de los palestinos. El 14 de mayo de 2018, día del 70 aniversario de la creación de Israel, el Estados Unidos traslada su embajada a Jerusalén. El 25 de marzo de 2019, Donald Trump firma el decreto con el que Estados Unidos reconoce la soberanía de Israel sobre los Altos de Golán. El 28 de enero del 2020, Donald Trump anuncia su plan de paz para Oriente Medio. En él propone congelar 4 años el desarrollo israelí en la zona prevista para la creación del Estado palestino que estará desmilitarizado.
Asimismo, Jerusalén seguirá siendo la capital indivisible de Israel. Aunque los palestinos podrán situar la capital de su futuro Estado de Jerusalén, los territorios ocupados en Cisjordania no serán divididos, y aunque Israel se otorgue el derecho de ocupar la frontera Valle del Jordán. ¿Qué ha pasado hasta este tiempo? Cada año veremos más y más noticias sobre Israel, sobre todo desde el punto de vista del el conflicto árabe-israelí, principalmente con los ataques y con el desarrollo de una ofensiva cada vez más agresiva, y el desarrollo también tecnológico de Israel para la liberación. Tenemos entonces hasta aquí, desde el punto de vista, una síntesis de una historia prácticamente de 2000 años. Quizás quedan muchos detalles en los cuales no hemos profundizado, pero la idea es tener esta idea completa desde la historia, desde Adán hasta los últimos tiempos. Con esto concluimos el tema 4 del módulo 1 de licenciatura en raíces hebreas.